Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Es realmente una gran bendición poder estar nuevamente con ustedes en esta ocasión de hoy domingo 21 de diciembre de este año 2025. Y un saludo al misionero Miguel Bermúdez Marín, que Dios los bendiga grandemente hoy, mañana y siempre, y a cada uno de nosotros también. Para esta ocasión buscamos en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 1 en adelante, donde nos dice de la siguiente manera: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ahí encima escribe la palabra creadora, el cetro del rey. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y escribe allí Apocalipsis 10, del 8 al 11. Del cielo nos están apurando, hagamos todo rápido y bien hecho. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos dice en el mensaje el sello misterioso, el cual fue predicado el 26 de junio del 2005 en Goiânia, Brasil. Dice: durante las 7 etapas de la iglesia, Cristo ha estado como Cordero y como sumo sacerdote haciendo intercesión en el cielo, o sea, bajo la dispensación de la gracia. Pero viene una etapa en una nueva dispensación, la dispensación del reino, donde Cristo estará como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Sí va a venir una etapa en donde Él estaría como león y en donde se abriría una nueva dispensación. Era porque en ese tiempo se estaba viviendo todavía bajo la dispensación de la gracia como Cordero de Dios. No estaba como león todavía. No se podía llevar a cabo la obra de reclamo porque todavía faltaban nombres por ser confirmados, ser llamados de edad en edad. Igual pasó en nuestro tiempo. Tenía que ser llamado y juntado hasta el último escogido de Dios. Ahora eso fue lo que el reverendo William Branham quiso lograr, y era pescar esos peces grandes, en donde en la visión de ese lago, él le dijo, el ángel, que le iba a enseñar a pescar, para pescar esos peces grandes que estaban allí. Y él sabía que al lograr pescar esos peces, por consiguiente tenía que tener él entonces esos ministerios en donde el Espíritu Santo estaría operando en el fin del tiempo para pescar esos peces. Tanto así que, miren,
quiso ir a Israel. Ahora, no correspondía a ese ministerio del hermano Branham. Y cuando hizo lo que hizo, que se puso a enseñarle a los ministros cómo pescar, ahí fue su error. Aunque él tenía buena intención, no lo juzgamos siendo profeta. El único que puede juzgar a un profeta es Dios. Ninguna persona puede ponerse a juzgar a un profeta. Ahora, todo eso es una enseñanza aún para ese próximo ministerio y ese próximo instrumento. Porque él le dijo, de esto no vas a decir nada a nadie. Porque el que más o el que menos siempre va a intentar preguntar. A ver, dime, yo te ayudo, dime tal cosa, ¿cómo hace esto? ¿Para qué? Para luego irse y hacer cosas o hablar cosas como si fueran de la persona. Y puede producir lo mismo que produjo cuando el hermano Branham se puso a explicar la primera y segunda etapa. Ocurriría lo mismo si eso ocurriera, porque se pondría a imitar y eso cambiaría la vista del pueblo hacia ese ministro o esos ministros que quizás, miren, en el tiempo del hermano Branham eran más elocuentes que el mismo el hermano Branham. Tenían más forma de hablar, mejor forma de moverse y muchas cosas, y eso llamaba la atención. Y el hermano Branham, un hombre sencillo, pero era donde el Espíritu de Dios estaba obrando en ese tiempo. No había otro, era él. Y de seguro, miren, hay muchas personas que tienen más elocuencia que el mismo instrumento. Y en este tiempo también. Conocen muchas cosas, se saben la Biblia de rabo a cabo, se saben todo. Más, si se le da un poquito más de algo que tiene que ver con el cumplimiento de la tercera etapa, entonces el pueblo dice, espérate, que él tiene más elocuencia y está haciendo como que lo mismo, este será. Puede enredar al pueblo. Por eso Dios no ha permitido ni permitirá que se diga nada que tenga que ver con esa obra que el Espíritu Santo está llevando a cabo en este tiempo final. Es una obra de alma a alma, del alma de Dios al alma del escogido. Y nadie puede ponerse a inyectar cosas ahí en el corazón de ese escogido, solamente el Espíritu Santo. Una sola persona, Él. Dice el hermano Branham que el día que usted coloque a un hombre como su líder, ese día muere. El único líder de nosotros en este tiempo final es el Espíritu Santo. Él es el que nos está guiando a toda justicia y a toda verdad. Miren en el libro de citas en la página 77, allí nos dice en el párrafo 658, dice, la primera Biblia que Dios escribió fue el zodiaco en los cielos. Comienza con una virgen, termina con Leo, el león. Y cuando yo llegue dentro de ese sexto y séptimo sello, usted encontrará cuando ese otro sello fue abierto. La marca del zodíaco de ese lugar fue Cáncer, el pez cruzado. Esa es la edad cancerosa en que estamos viviendo ahora, revelado. Y la cosa siguiente, el sello fue roto. Ello reveló Leo, el león, la segunda venida de Cristo. Y ahí a la izquierda, hacia arriba, escribe Cáncer, una raya, revelación. Y otra línea, león, una raya, segunda venida. En el libro de las edades, en la página 50, 59, nos dice
Allí está otra vez, la 60, página 60. Allí está otra vez, el sol brillando en toda su fuerza. Oh, la fuerza del Hijo de Dios brillando en medio de los 7 candeleros de oro. Allí está Él, el juez, aquel que sufrió y murió por nosotros. Él tomó sobre sí mismo la ira de la justicia divina. Él solo pisó el lagar del vino del furor y de la ira de Dios. Como ya hemos dicho, para el pecador, su voz es como el ruido de la cascada o como el mar furioso golpeando la costa peñascosa con golpes de muerte. Pero para el santo, su voz es como el dulce murmullo de un arroyuelo, mientras uno reposa satisfecho en Cristo, brillando sobre nosotros con sus rayos cálidos de amor. Nos dice: no temáis, yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy el Todopoderoso, aparte de mí no hay otro. Yo soy el Alfa y Omega, el todo. Describe Alfa y Omega a la derecha. Él es el lirio de los valles, la estrella resplandeciente de la mañana. Es el más hermoso entre 10,000 a mi alma. Sí, aquel gran día, y escribe séptimo día encima, está listo para manifestarse. El sol de justicia nacerá trayendo salud en sus alas. Y digo una piedra angular y las edades y destellos en la piedra angular. Y esos son los ministerios de Moisés y Elías, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Esa es la venida del Hijo del Hombre, o sea, el séptimo sello para la iglesia, que es la venida del Señor. Y son sus ángeles, los ministerios de Moisés y Elías, la séptima trompeta para Israel. Ahora sigue diciendo: por lo tanto, muy pronto Cristo va a completar su iglesia. Él va a levantarse del trono del Padre, va a tomar ese libro de los 7 sellos y lo va a abrir en el cielo, y luego lo va a traer a la tierra. En este libro de citas, en la página 113, nos dice del párrafo 998, dice: es que con sus nombres estaban en aquel libro para ser revelados, y el Cordero había revelado el libro. El Cordero lo había redimido, y ahí encima el Cordero lo había redimido, escribe, en el Calvario y de edad en edad. Pero no podía aparecer hasta que todo nombre fuese revelado, y eso sucedió bajo el 6º sello, antes que se abriera el 7º. Entonces es cuando el Cordero viene por aquello que había redimido. Escribe Apocalipsis 10, del 1 en adelante. Ahí al final. Y encima escribe los nombres en el libro. Bajo el 6º sello, y encima escribe Moisés y Elías, aparece el león. Bajo el 6º sello aparece el león, porque él en su venida viene como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en esa obra de reclamo. Ahora sigue diciendo: recuerden que es en el cielo, en la ciudad de nuestro Dios, que es en la nueva Jerusalén, donde todo esto estará sucediendo. Por lo tanto, luego de suceder en el cielo, será manifestado en la tierra, será traído a la tierra ese libro de los 7 sellos, que es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Es el título de propiedad de la vida eterna y de todas las cosas. En este mensaje del cielo nos están apurando: hagamos todo rápido y bien hecho. Los que lo tengan impreso, miren, nos dice en la página 26, hablándonos de lo que les hablé hace unos minutos, de esa pesca. Pero todo aquello de los peces grandes que serían pescados, luego fue mostrado en la visión cuando él vio la carpa. Eso que estaba viendo en la carpa era la pesca de los peces grandes. Lo que él vio en la carpa era la pesca de los peces grandes. O sea que ahí, si está llevando a cabo el Señor una pesca, entonces el ángel
está con él. Si estuvo en la primera y segunda etapa, mostrándole eso al hermano Branham, en la tercera etapa, bendito sea el Señor, el ángel está con su pueblo. Está en medio de su pueblo porque él es el que habla, dice, y el instrumento obra y hace lo que el ángel le dice. Dice, vamos a ver esa partecita porque es muy importante. El 97 o 98 párrafo de la página 12, vamos a ver, porque ahí es que él nos muestra, página 12, ahí de ese párrafo 97, ahí la barra del lado, el párrafo del lado derecho, abajo, donde habla cuando se le apareció el ángel por el lado derecho. Miren con qué amor se le acercó el ángel a él, con cuánto amor él nos ayuda, nos habla, nos orienta, nos conforta y nos dice, aunque hiciste esto mal, no estás solo, yo estoy contigo, vamos para adelante, engáchate aquí, yo te cargo. ¿No ha sentido usted a veces un confort? Es el Espíritu Santo cargándolo y llevándolo hacia adelante, guiándolo, guardando su camino, cuidándolo. Y mira cómo se le acerca a él con ese amor, pero firme. El ángel del Señor anduvo detrás de mí, a mi lado derecho, y vino directamente enfrente de mí. El mismo que he visto, un hombre alto, fuerte, del tamaño de un hombre de 200 libras, brazos grandes, vestido en túnica blanca, descalzo, cabello oscuro. Me miró directamente en la cara y dijo, ahí a la derecha escribe el ángel, una raya 200 libras, cabello oscuro, piel trigueña, es igual, oliva, escribe. Me miró directamente en la cara y dijo, lo que te dije que no hicieras, hiciste. Yo pensé, esto es el fin de mi hora. Él dijo, la primera vez que yo te dije que le dieras un estirón lento y que guardara silencio, en silencio él lo subraya y lo circula. Cuando se habla de prudencia, se habla muchas veces que uno tiene que callar, guardar silencio. ¿Qué saca uno con hablar de algo que ha escuchado del mensajero o Dios le ha revelado? Eso es para uno. Acerca de ello, y que guardara silencio acerca de ello, era cuando ellos ponían sus manos en las tuyas. Tu segundo jalón, cuando yo te dije que sacudieras más rápido y que guardaras silencio, otra vez el silencio. Acerca de ello, era cuando yo te daba las visiones. ¿Quién se las daba? Era el ángel. Yo te daba las visiones para que supieras los secretos de los corazones de las gentes. Y mientras tú predecías lo que yo te decía, yo hacía exactamente lo que te decía que hicieras. ¿Quién hacía todo? Era el ángel. Pero necesita un cuerpo humano para obrar. En vez de guardarte silencio acerca de estas cosas, te subiste a la plataforma, hiciste un espectáculo público de estos dones divinos. Mira lo que has causado, una muchedumbre de personificaciones carnales. Ahora vean cómo él le llama la atención, pero con amor. Arriba, miren, él escribe en ese párrafo, el ángel
era el que daba las visiones para saber los secretos del corazón. Porque la palabra de Dios es como una espada de dos filos que discierne los pensamientos y las intenciones y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y todo. Y es el Espíritu Santo. Ese es el ángel del Señor. Ahora miren, sigue diciendo aquí en la página 26 del mensaje del cielo, nos están apurando, dice: era la pesca de los peces grandes, pero mostrado desde otro ángulo y con otra visión. Ahí es la tercera etapa, en donde se pescarían los peces grandes y en donde el pueblo hebreo verá lo que estará sucediendo. Si usted está bajo el ministerio, bajo carpa, y está creyendo en ese ministerio, usted es un pez grande. Y luego vendrán los peces del pueblo hebreo. Peces grandes. ¿Por qué? Porque son escogidos. San Mateo capítulo 24, verso 30 en adelante. Son los escogidos, las reliquias del pueblo hebreo. Así es donde ocurrirían, ahí es donde ocurrirían los grandes milagros y maravillas. Y el reverendo William Branham dice que eso será para Moisés y para Elías, las grandes maravillas y milagros a nivel internacional. Y ellos dirán: esto es lo que nosotros estamos esperando. Milagros internacionales, si lo consigues ahí en el libro de citas, para tener ese dato ahí. Y ellos dirán: esto es lo que nosotros estamos esperando. Pero eso lo van a ver ellos entre los gentiles al final de la dispensación de la gracia, en donde Cristo estará obrando. ¿Al final de qué? De la dispensación de la gracia. Página 50, párrafo 436, dice: ¿no ven ustedes cómo es eso? La gente hoy espera que alguna cosa grande va a sacudir pronto al mundo entero y todo. Eso no es escritural, no señor. La cosa siguiente en orden es la ida de la iglesia. Lea en las edades de la iglesia y mire que todas estas otras cosas que toman lugar es durante el tiempo de la ceremonia de casamiento, cuando la iglesia está en gloria. Dios retorna para atrás con maravillas grandes para llevar a cabo milagros y cosas internacionales por los judíos, de ninguna manera para la iglesia, o sea, para la dispensación de la gracia. Recuerden que la edad de la piedra angular es una edad judía. Ahí escribe Moisés y Elías y los milagros. Ahora sigue diciendo, y dice el reverendo William Branham en la página 119 del libro de citas, que para ese tiempo ya no habrá tiempo de salvación, pero la tercera etapa será para la iglesia, para la novia, para las vírgenes y para el mundo. ¿Ven? Pero dice, pero para ese tiempo ya todo habrá terminado. También en el mensaje Almas Encarceladas, ahí nos habla de esa tercera etapa y dice que habrá un ministerio que mostrará grandes maravillas, pero ya no habrá tiempo de salvación, no habrá tiempo de arrepentimiento. Eso quiere decir que ya el tiempo habrá terminado, el tiempo para redención habrá terminado. De eso es que el ángel, cuando levanta su mano al cielo, dice que el tiempo no será más, el tiempo de la redención. Eso es lo que escribe él en Apocalipsis capítulo 10, cuando el ángel clama y dice que el tiempo no sería más, y él escribe de redención. Por lo tanto, cuando el título de propiedad fuera tomado y fuera entregado a un hombre en la tierra para que se lo coma y profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas, eso está fuera de la dispensación de la gracia. El tiempo de la redención, el tiempo de salvación, el tiempo para arrepentimiento ya no es más. Ya habrá terminado la dispensación de la gracia y por consiguiente la dispensación del reino estará entrando y ya se estará bajo un nuevo plan divino correspondiente a la tercera etapa y correspondiente por consiguiente a la dispensación del reino. Pero Dios
va a estremecer este mundo, así como estremeció a Israel el día de Pentecostés, comenzando la dispensación de la gracia. Ahora va a estremecer el mundo entero, comenzando la dispensación del reino. Aunque todavía el reino no esté establecido en la tierra, pero va a estremecer este mundo. Dios va a mostrar su poder en medio de su iglesia y va a ser estremecido el mundo entero. Cuando Él dijo: Señor, perfecta fuerza por perfecta debilidad, llena unos cuantos vasos. Oye, cuando habla de eso y uno está vivo en este tiempo, Él estaba señalando esos vasos. Él estaba señalando el futuro. Cuando uno señala, iba a hablar algo del futuro, uno habla eso. Cuando eso ocurra, uno hace eso cuando vaya a ocurrir. Señor, llena esos vasos. Ahora el instrumento hace: Señor, llena esos vasos. Y ahora los estoy señalando. Allá el Espíritu Santo los señaló lejos, en el futuro. Hoy el Espíritu Santo los señala: Señor, llena esos vasos. Aquí presente y ahí en la cámara que están allá, al otro lado, en la pantalla. Llena esos vasos, Señor, y sacude este mundo. No es difícil pedir eso, porque eso es una promesa. Fue hablado por un profeta, y el Espíritu Santo le dio, en esa unción que él habló allí, le dio a conocer al pueblo, a la iglesia novia, lo que sería en este tiempo, que habrían unos vasos vacíos, pero que iban a ser llenos por el Espíritu Santo. Si dice llena esos vasos, es que no tenían el Espíritu Santo. Llena esos vasos. Hoy los está llenando. Llena esos vasos, Señor. Llena mi vaso. Llena mi vaso, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo. Y al llenarlo, Señor, transfórmame. Porque esa es la finalidad. No solamente llenarlo, sino ¿cuál es la finalidad de llenarlo? Transformarnos. Y eso es lo que Él está haciendo en este tiempo final. Ahora sigue diciendo Él en este mensaje, el sello misterioso: Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, en Apocalipsis capítulo 10, lo traerá en su mano y lo entregará a un hombre para que se lo coma y para que profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Y así el misterio profético del día postrero de la dispensación del reino, que es la séptima dispensación, estará ese ministerio en el hombre, en el profeta dispensacional, que se comerá ese librito abierto que Cristo le entregará para que se lo coma. En el mensaje, el único lugar provisto por Dios para adorar, allí nos dice en la página 40 de este mensaje, dice: ahora veamos a algunos que han sido despertados dentro de esta casa de Dios. Ahí dibuja una estrella de David a la derecha y una piedra angular y las edades. Enoc. En 10 minutos terminaremos, si ustedes pueden esperar ese tiempo. Miren, Enoc fue la palabra viviente de Dios de su edad. Él fue un profeta. Un profeta es el reflector de Dios. ¿Cuántos saben eso? El reflector no se refleja a sí mismo. El reflector no es la reflexión. Tiene que haber algo que choque con el reflector para hacerlo reflejar. Así que un profeta es un vaso escogido de Dios que nada puede reflejar si no está en línea directa con esa reflexión. Dios, para reflejar la imagen de Cristo, la palabra, vea, ninguna otra cosa puede hacerlo. Usted es un reflector. Esa es la razón que tuvo el profeta para comerse el libro. Esa es la razón por la cual tuvo que comerse el rollo. Eso fue en Ezequiel. Él tenía que reflejar esa palabra para aquella edad. ¿Lo captaron? Y ahí dibuja a la izquierda una piedra angular y escribe hoy, Apocalipsis 10 del 1 al 11. Y escribe encima: come el rollo, coma el libro. Ezequiel 2 o 3, Ezequiel capítulo 3, donde nos muestra allí,
capítulo 3 de Ezequiel, miren, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque ¿para qué se va a comer ese libro, el rollo? Pues para una obra. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyerán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y digo una estrella de David ahí, al lado de diamante, en esa línea a la derecha. Me levantó pues el espíritu y me tomó. Y fue en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Las amarguras, sí, lo mismo que lo que dice Juan, que cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Pero en la boca era dulce, como la miel. No hay cosa más dulce que la palabra de Dios. Y vine a los cautivos en Tel Abib, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Miren la responsabilidad del profeta. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. O sea, lo que había hecho no le contaría nada. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. La casa de Dios es una casa de corrección. Ahora miren, sigue diciendo él aquí, en el mensaje del sello misterioso. Dice, y con la venida de Cristo, el ángel fuerte, entregándole el título de propiedad del libro de los 7 sellos al último profeta dispensacional, vendrá la resurrección de la restauración de todas las cosas. Vendrá la restauración de todas las cosas. Vendrá la restauración de los hijos e hijas de Dios a la vida eterna física. Los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos glorificados, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Y entonces todos seremos inmortales físicamente, y habrá una manifestación plena del poder de Dios en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. En el mensaje, Cristo es el misterio de Dios revelado, en la página 69 abajo nos dice, pueden ver los sellos ahora, y a Él en su obra de mediador, redimiendo
pero algún día Él vendrá para reclamar este libro que Él ha redimido. Y todo lo que está en este libro es Él. O sea, el creyente que está en el libro y la palabra es Él. Usted es Él. Usted es Él. Qué cosa grande, ¿verdad? Yo soy Él. Usted es Él. Todo lo que está en el libro, Él viene por este libro de redención, y los nombres fueron escritos en este libro desde antes de la fundación del mundo, cuando también Él, como el Cordero, fue inmolado. Ahí a la derecha escribe hacia abajo en la reclamación. Ahora aquí está hoy en su palabra, manifestando lo mismo que allá. Ella no puede reconocer a ningún otro jefe. Nuestro jefe es Dios. No, Señor, no hay ningún obispo ni nada. Ella reconoce una sola cabeza, Cristo, y Cristo es la palabra. Y escribe abajo, el libro con 7 sellos, es igual. El libro de la vida del Cordero, el libro de la redención. En este mensaje titulado La tercera etapa, miren, predicado el 3 de marzo del 2013 en Calley, Puerto Rico, dice: gracias a Dios que todavía está en el trono de intercesión como sumo sacerdote del templo celestial, pero cuando termine esa labor tomará el libro, lo abrirá y hará su obra de reclamo. Reclamará todo lo que Él ha redimido con su sangre: personas, reino, planeta Tierra completo, para lo cual Él lo abre en el cielo y luego lo trae a la tierra para entregarlo a un hombre para que se lo pase a su iglesia. Miren, no es para que se quede ahí con Él, no, es para que se lo pase a su iglesia. Ahora miren, en el libro de las edades sin editar, lo cual está en este folleto, en la página 26, y en el libro Edades sin editar está en la 662. Él nos dice allí, del párrafo 130, comienza allí lo que él aquí va a hablarnos. Ahora quiero decir algo aquí. La primera cosa a la que queremos regresar es, si regresamos al Antiguo Testamento, aquí yo creo que lo tengo escrito aquí en alguna parte, Levítico 25, en Levítico 25, 23 y 24, usted puede conseguir las leyes de redención. Ustedes que están anotándolo, o sea, habían personas allí como ustedes, con libreta en mano, los que tenían, los que no, a veces lo anotan en el iPad o en el celular, o otros tienen buena retentiva. Bueno, vamos a darle esa libreta ahí de mente. Pero la extensión de la mente, dice el hermano William, es una libreta, que eso no se puede borrar ahí. Recuerdo, en una ocasión, había un trabajador con nosotros, ya está bastante mayorcito, y él, pues, cuando uno le decía, córtame este 2x4, o este palo de tanta medida, de 8 pulgadas, y tráemelo. Y él iba a cortar el 2x4 de 8 pulgadas, de 8 pulgadas, de 8 pulgadas, cortar. Y si tú le decías, Dios te bendiga, hermano, o lo saludo, mira, tráeme ahí, o para dónde vas. A ver, déjame volver para atrás. ¿Qué fue lo que tú me... Pero tú no sabes, no te acuerdas que era la medida. No, sí que a mitad de camino me crucé con alguien y no lo llevé anotado. Pues escríbelo en un cartoncito y no se te olvida. Pero hay personas así que no tienen esa retentiva y si hay algo que le dicen en el camino se le olvida. Pero siempre es bueno pues tener algo con que escribir. Dice, para redimir cualquier cosa, cuando Dios dio a Israel dividió su tierra por medio de Josué,
A cada tribu y a cada individuo fue dada una tierra donde sus hijos heredaron su posesión. Ahí escribe a la izquierda hacia arriba las leyes de redención, porque tiene sus leyes, las leyes de redención. Ahora, si este hombre llegaba a ser pobre y vendía algo a otro hombre, 3 puntos, la única manera que esto podía ser redimido sería por un pariente cercano, pero finalmente debía ser devuelto. Este hombre solamente lo tenía por un cierto periodo de tiempo. Eso debía regresar al dueño original, correcto. Eso debía regresar al dueño original. 3 puntos, si ellos eran de la tribu de Judá, si esto era, 3 puntos, si él estaba allí y este era asignado a su padre, entonces eso era parte de él, eso era para él, o algún pariente cercano podía tomarlo, pero ahora nadie más podía legítimamente, 3 puntos, ellos podrían tenerlo, ellos podían tener el acta de eso, o sea, el que compró tenía el acta. Ahí a la derecha hacia arriba escribe el año del jubileo, Levítico 25, 8 al 13. Ellos podían tener el acta hasta que la deuda fuera pagada, pero cuando el legítimo hombre venga a lo largo, la persona que, 3 puntos, decimos por ejemplo, si yo poseyera una parte de la propiedad y yo la perdiera, y yo la vendiera al hermano Neville, que es de otra tribu, de Judá, o quizás lo vendiera a un forastero, y él legítimamente la poseyera, él lo poseía. Él podía entrar allí y labrarla y tomar los productos de ella y demás, pero él solo tenía un acta, él no podía poseerla. Esa era una ley en Israel. Ahora léanlo en Levítico 25 y usted verá que ellos no podían poseerla legítimamente. Y escribe ahí encima, no tenían el título de propiedad, encima de esa oración. Ellos solamente la tenían. Ahora encima, en el margen, aquí en el folleto, en el margen, encima de ese párrafo 132, él escribe, el libro de la vida del Cordero, un título, un acta de usufructo, pero no el título de propiedad, que es el libro de los 7 sellos. Bien, ahora por ejemplo, mi hijo quería, Billy, allí atrás, quería tomar mi 3 puntos, venía a comprar este terreno. Bien, entonces si el forastero o el hermano Neville o alguna otra persona lo poseía, estaba agarrando el acta de eso. Y ahí se me escribe usufructo. Ahora, si este era mi pariente cercano, era mi consanguíneo, él no podía tenerlo más. No, señor, él tenía que entregarlo, sí, señor, cuando ese precio era pagado. Cuando él le dio, digamos, $25,000 por la parte de la propiedad. Bien, entonces digamos, el hermano Tony vendría y diría, hermano Neville, compraré la propiedad del hermano Branham. Él no podría hacerlo. El hermano Neville diría, no, señor, yo no quiero venderla. Bien, ¿qué daría usted por ello? 25,000. Bien, yo le daré 35,000. Le daré tanto y tanto. No importa lo que usted quiera. Yo no quiero venderla, quiero retenerla. Pero Billy Paul podría venir y decir, yo quiero la propiedad de mi papá. Aquí están sus 25,000. Él tenía que soltarla. Eso es correcto, porque esa era una ley. Oh, aleluya. Yo espero que ustedes cristianos lo vean. Somos la sal de la tierra. Dios dio esto a sus hijos. Él nos dio la jurisdicción sobre toda la naturaleza, todos los animales, toda vida en todo lugar. Ahí dibuja una estrella de David a la izquierda. Pero Adán, nuestro padre, se lo entregó a Satán. ¿Pero a dónde ha llegado eso? A su dueño legítimo, Dios quien lo hizo. Amén. Ahí a la derecha hacia arriba escribe 2 oraciones. La herencia de los hijos de Dios en el año del jubileo. En el año del jubileo es donde todo volvía a su dueño original. No es de maravillarse que Juan dijo, lloré amargamente, porque él no podía hallar a alguno que fuera digno para redimirlo. El hombre puede ser digno. Juan dijo,
Lloré amargamente cuando nadie podía tomar el libro o mirarlo o romper los sellos. Él dijo, no, 3 puntos, ningún hombre ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ningún lugar. Ningún hombre. Ahora, él nunca tomó en cuenta a los ángeles. Recuerden, esta tierra no fue dada a los ángeles. Ella es la herencia del hombre. Gabriel era digno, seguro. ¿Alguien más era digno? Miguel pudo haber sido. Eso es. Él pudo haber sido digno para hacerlo, pero no había ningún hombre digno. Ningún hombre digno. ¿Ven? Juan lloró fuertemente, y escribe a la izquierda, Juan lloró. Y en el párrafo anterior escribe Gabriel, a la izquierda. Alguien dijo, porque él mismo no se encontró digno. Eso no es así. El hombre estaba bajo la influencia del Espíritu Santo. Él no podía hacer un error como ese. Pero él no era digno solamente. Él no podía hallar a nadie digno. Así que entonces él dijo, un anciano salió, o un fuerte ángel dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, amén, la raíz de David, él ha vencido, amén, conquistó. Ahí dibuja una estrella de David a la izquierda y hacia arriba escribe la raíz de David. En otras palabras, él es digno de tomar el libro, amén. Recuerde, él no lo había visto hasta este tiempo. ¿Por qué? Él estaba sentado en una silla sobre el trono allí, el trono de Dios. Él estaba del lado adentro del santuario. Y escribe lugar santísimo ahí encima. Ahora vean, él no podía verlo, Juan, mientras él estaba en el trono de intercesión. Porque Juan en ese momento estaba en la dispensación de la gracia. Y de ahí no podía mirar a la dispensación del reino, o sea, el lugar santísimo. No lo podía ver. Y escribe a la izquierda, lugar santísimo, séptima dimensión. Él no lo había visto hasta este tiempo. Así que Juan estaba esperando para ver a un león salir. Pero él vio a un cordero. Ahora, ¿lo tienen? Hermanos, a través de mansedumbre, a través de dulzura, a través del Espíritu Santo, allí conquistamos. Miren, él escribe allí, encima de ese párrafo, el conquistador, una raya, el león, 2 puntos, un hombre. No algún gran y poderoso e intelectual gigante, sino el que puede humillarse a sí mismo. Es el hombre que conquista, el hombre que puede ser echado de aquí para allá y todavía ser un siervo de Cristo. Ese es él, ese es el conquistador. Ahora él dijo, él ha vencido. Él es digno de tomar el libro y abrirlo y desatar los sellos. Digo, una piedra angular a la derecha y las edades. Ahora vamos a hallar un poco después, quizás hoy no, lo que estos 7 sellos contienen y lo que ellos hicieron. Ahora trataremos un poco sobre redención. Antes que esta persona podría redimir la primera cosa, él tenía que ser digno. Él tenía que ser la correcta clase de persona. Así que esto fue cumplido cuando Jesucristo nació. Un nacimiento virginal. Porque Él era Dios. Él era Dios mismo hecho hombre. Él era Dios en carne humana. Él tenía que ser digno. Y la sangre virginal. Y escribe ahí la simiente. Y la sangre virginal de Jesucristo lo hizo digno. Ahora encontramos que si usted quiere ir a través de las Escrituras acerca de eso, 1 de Pedro 1, 18 al 20, si ustedes tienen en mente las Escrituras, él tenía que ser digno. Ahí a la izquierda hacia arriba escribe, él tenía sangre divina como Adán. Y él fue porque él lo tomó en sí mismo la forma de hombre. Él llegó a ser hombre, él llegó a ser pariente por nosotros. Y allí encontramos entonces la parte hermosa de Dios Jehová hecho carne, y moró entre nosotros como el digno, y moró entre nosotros como el digno. Amén. Él venció. Ahora, en la página 256 del libro de los sellos, ahí está él morando entre nosotros nuevamente. Y
viene a ser ese instrumento digno de tomar el libro y de comérselo. Pero eso no se queda ahí, porque entonces viene a ser un pueblo digno también para recibir ese título de propiedad. Pero no se había hallado a ninguno digno, y ahora aparece un instrumento digno y un pueblo digno. ¡Qué grande es Dios! Nos ha hecho dignos de escapar de todos los juicios que han de venir sobre la tierra y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Somos dignos, ser digno ante Dios. Él no encontró a ninguno digno en las edades, ningún pueblo. Hoy ha encontrado ese pueblo. Hoy ha encontrado esos dignos de recibir ese título de propiedad y hacerse carne ese título de propiedad en el corazón de cada persona, de cada escogido. Él venció, Dios tomó la forma de carne humana, Él vino a la tierra, nació como un bebé y caminó entre nosotros, y por medio de su sangre santa Él venció. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando un hombre iba a reclamar lo suyo, ¿qué hacía Él? Él tomaba a un anciano, 10 ancianos, e iba a la puerta y presentaba lo que Él iba a hacer para redimir lo que Él había perdido, y mostraba quién era Él. Él iba a dar un testimonio. Encontramos esta hermosa historia aquí. Como yo tenía una nota aquí para no olvidarla, estando nervioso esta mañana, sobre Ruth, el pariente y voz. Repasamos esto no hace mucho. Quiero que ustedes noten las 3 etapas de este descanso. Quiero que ustedes noten el descanso de la iglesia, exactamente la misma cosa. Ahora observe, el primer lugar que hallamos, como todos nosotros hemos oído en ese sermón, el pariente redentor. Dios fue hecho carne para llegar a ser el redentor. Él era la persona. Aquí en el capítulo 5, dijo, ahí a la izquierda hacia arriba escribe Apocalipsis 5, es igual, voz reclamando. Y a la derecha escribe Ruth. Y abajo de ese párrafo 151 escribe Dios hecho carne, es igual, el pariente redentor. Y ahora va a leer la escritura de Apocalipsis capítulo 5. Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro, ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es el único, Él es al que estamos esperando. Y escribe al lado, el león, porque es como león de la tribu de Judá, que Él iba a venir. Ahora miren, nos dice en este mensaje también, ¿dónde está el Dios de Elías? Predicado el 15 de abril del 2006 en Calley, Puerto Rico, dice: y ahora estamos esperando la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Y ahora estamos esperando. Ahora vean cómo Dios, y esto fue en el 2006, fue dando a conocer a la iglesia progresivamente todo ese misterio de la venida de ese Hijo prometido, en donde Dios levantaría ese ministerio en medio de su iglesia para cumplir su venida, lo cual ese ministerio todavía no estaba siendo operado en ese tiempo, el ministerio mesiánico. Él dice: estamos esperando la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Estamos esperando que Él complete su iglesia y se levante del trono y tome el título de propiedad y lo traiga a la tierra y se lo entregue a un hombre que se lo coma, para que sea esa persona, sea adoptada, sea transformado, y todos los escogidos de este tiempo sean transformados también y sean restaurados a la vida eterna física. Ahora, por eso es que sin ese título de propiedad no puede ocurrir la resurrección y la transformación. Tiene que estar el título de propiedad en medio de su iglesia. En este mensaje, el poder de Dios para transformar
nos dice en la página 49, dice allí, esa palabra tiene que cumplirse. Es palabra de Dios. Plántela en su corazón. Si quiere irse en el rapto, si quieren ser cristianos genuinos, tome esta palabra. Y escribe rapto a la izquierda. Creo que fue Ezequiel a quien Dios dijo, toma ese rollo y cómetelo. La escritura que leímos. Para que el profeta y la palabra llegaran a ser lo mismo. Cada promesa tiene que manifestarse por sí misma. Es simiente original de Dios. No permita que ningún teólogo educado trate de echarle fuera de usted. No permita que él lo rocíe a usted con esa ciencia, conocimiento carnal y con educación. Crea en Dios. Y ahí a la izquierda dibuja una piedra angular y escribe, come este rollo, este libro. Eso fue lo que en este mensaje nos habla también de todo esto. Miren la página 85 del mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad o fuera de su voluntad. Dice página 83 abajo también, allí nos habla algo, dice, Cristo es nuestra arca, la palabra. Ellos quieren su denominación. Él no puede, noten, no puede ser llevado en carros nuevos denominacionales. Su mensaje no puede ir en el carro de una nueva denominación cuando él está supuesto a estar contenido y venir en el corazón de un profeta. ¿Dónde tiene que estar la palabra, ese título de propiedad? En el corazón, en el alma. Y él escribe allí Apocalipsis 10 del 1 al 11, a la derecha. Y encima escribe el arca, Cristo, debe venir en el corazón de un profeta. Y de ahí, en el corazón de cada escogido de Dios. Ahora en la página 85 también nos dice abajo, dice, noten, Dios le dijo al profeta, dijo, come el rollo, en el Viejo Testamento. Y ate, escribe Antiguo Testamento. Al profeta del Nuevo Testamento le dice, come el librito. ¿Por qué? Para que el profeta y la palabra fueran uno. Ese es el arca, la palabra de Dios. Si ese título de propiedad, que es en la tercera etapa donde se está dando a conocer el misterio de los 7 truenos, y lo que contiene ese misterio, que es el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, si se está dando a conocer eso y las personas no lo escuchan, pues no puede estar contenido entonces ese título de propiedad en el corazón de ese escogido. Tiene que ese escogido escucharla, recibirla, creerla, para que se haga carne esa palabra. Que no entiendo esto, pero cómetelo. Como cuando uno va a comer algo cuando era pequeño. Comías algo, aun cuando es grande. ¿Qué es esto? Y la mamá le decía, cómetelo, que es saludable. Pero es que yo no sé qué es eso. Y sabe como raro. Cómetelo. Y se lo hacían comer a uno. Y uno, después le buscaba el gustito. O cuando veía los resultados, dame más. Es que esto es para esto. Ah, pues yo quiero más. Esta es la porción de hoy. Así es la palabra de Dios. Cómansela. Porque en algún momento, él decía, cómetelo porque en algún momento la vas a necesitar. Cómanse toda la palabra. Créanla. Y Dios luego le va a dar el entendimiento para comprender. Por eso él decía, Pedro, lo que no comprendes ahora, lo comprenderás después. Y miren, claro que comprendió. Cuando él le decía, no te acontezca eso, apártate de mí, Satanás. No conoces las cosas de Dios, sino las de los hombres. O sea, él no entendía, no comprendía. Pero luego, miren, el mismo que decía, no te acontezca eso, que vayas allá, te estás diciendo, ya llevas como 3 o 4 veces que lo dices, que el Hijo del Hombre sería juzgado, sería condenado, sería tomado preso, sería juzgado, sería condenado, sería crucificado, iba a dar su vida,
luego iba a resucitar, iba a ascender al cielo. Tal cosa no te acontezca. Pero luego, el mismo que dijo tal cosa no te acontezca, después, entonces predica ese gran sermón el día de Pentecostés. ¿Por qué? Porque Dios le abrió el entendimiento, comprendió el por qué él decía eso. Si él se quedaba con, no, tal cosa no te acontezca, entonces Dios podía echarlo a un lado. Este me va a hacer un estorbo, mejor lo saco. Pero miren, Dios en su misericordia no le tomó en cuenta eso y fue el líder de los apóstoles allí. O sea que Dios en su misericordia ve ahí la intención del corazón y ve ahí que nuestra intención siempre es buena, que no hay algo detrás, una intención mala, porque Dios conoce los corazones, que siempre nuestra intención sea buena y sea agradable ante Dios nuestra intención, aunque hagamos algo que no le agrade. Pero Señor, mírame allí dentro, no mires este acto, solo mírame adentro. Esta fue mi intención, perdóname, mi Padre Celestial, perdóname. Y Dios se mueve así a misericordia. Ahora sigue diciéndole aquí: sin el título de propiedad, físicamente no habrá restauración a la vida eterna de ninguna persona. Tiene que estar el título de propiedad. Por lo tanto, se requiere que entre hasta el último escogido de Dios, y para eso el Dios de Elías, Él es el que ha estado realizando la obra del llamado y recogimiento de todos los escogidos de Dios, escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora miren, así como hay leyes de redención, hay leyes también para la reclamación. Le hicieron una pregunta al hermano Branham, y en esa pregunta, cuando él le contesta, gracias a Dios por esa pregunta que le hacían, porque ahí él nos habló y nos abrió muchas cosas, como en las preguntas y respuestas de los sellos, donde habla del Elías que habría de venir. ¿Es el mismo Elías o es otro? Eran detalles clave. Cuando él la contestaba con una revelación que no lo había hablado abiertamente así, aunque sí había hablado en el sexto sello y todo eso, pero así como él lo contestó allí, fueron buenas esas preguntas. De seguro, pues, ese era el Espíritu Santo inspirando a esas personas para que hicieran esas preguntas, para que luego nosotros, miren, tuviéramos las respuestas. Ahora miren, en este libro de preguntas y respuestas, pero esto fue del 30 de agosto del 64 en la mañana, en la página 64, allí miren, le hacen esta pregunta. Dice el hermano Branham, en una de las grabaciones de las 7 edades de la iglesia mencionó que Judas había sido justificado, santificado. ¿Fueron estas genuinas? Ahí hay una buena, dice el hermano Branham, ahí hay una buena. Explique experiencias genuinas de la gracia que él recibió. También mencionó que Judas tenía su nombre en el libro de la vida y aún así sabemos que fue al infierno y se perdió. ¿Cómo una persona puede tener su nombre en el libro de la vida y aún estar perdido? ¿Por qué Dios coloca nombres de personas en el libro de la vida cuando Él sabe que al final se perderán? ¿Qué pregunta? Es como cuando a Job le hace la pregunta, porque cuando uno le pregunta a Dios está bien, pero cuando es Dios el que le pregunta a uno, ay, ¿dónde estabas tú? Cuando yo, ahora sí. ¿Recuerdan cuando se le hizo la pregunta a Giesi? ¿Dónde estabas tú? Era una pregunta, era cuestión de contestarla sinceramente. Mira, me fui detrás allá y tú no quisiste agarrar aquello y yo tenía necesidad y yo fui y lo agarré. Ya, pues mira, un regaño, ve y devuélvelo. Y lo que el Espíritu Santo le diría allí que el profeta le contestara. Pero era contestarle la verdad. Igual con los Ananías y Zafira. Era contestarle la verdad. Pero eran preguntas
que tenían que ser contestadas con sinceridad, con honestidad. Y él le dijo: ¿no estaba también el Espíritu, mi Espíritu, contigo? Él le dio el chance. ¿Dónde estabas tú? ¿De dónde vienes? Fue lo que le dice ahí. ¿De dónde vienes? No, yo estaba aquí. Ahí le dice: yo estaba aquí. La primera mentira. O sea, pensaba que por cuanto el profeta estaba en un lugar encerrado, no lo iba a ver. La persona se cree que porque esté encerrado en sitios, como cuando leímos ayer que él dijo que no hagan grupitos, secretamente. Las personas se piensan: ellos están en tal sitio, acá no nos van a ver. Y tiene esos dos grandes ojos mirándolos, haciendo esos casos fabricados y todas esas cosas. Se piensan que se ocultan del instrumento, pero de Dios, ¿quién se esconde? Nadie. No se engañe usted mismo. No sea tonto. Se está engañando usted mismo. Ahora va a contestar él. Ahora es una buena pregunta. Esa es una buena. ¿No lo es? Ahora, esto estaría bueno. Ahora, para contestar esta, verdaderamente tendré que depender del Señor, porque solo estoy rodando, mejor dicho, indagando. Fíjense, primero en nuestras iglesias mencioné que Judas tenía su nombre en el libro de la vida. Ahora, eso es cierto. Ahora sabemos eso porque Jesús dijóles cuando todos ellos fueron enviados, Mateo 10, a echar fuera demonios, a predicar el evangelio: de gracia recibisteis, dad de gracia. Y regresaron regocijándose porque se les sujetaban. Lucas 10, 17. Se les sujetaban los demonios. ¿Es eso cierto? Y Jesús les dijo, y dijo sus nombres, cuáles eran, cuántos fueron enviados. Y regresaron, y Judas Iscariote, el que también le entregó, ¿ven? Regresaron regocijándose porque se les sujetaban los demonios. Ahora, vean ahí, la actitud estaba errónea. ¿Ven? No te debes regocijar porque yo tenga potestad para hacer salir un demonio. ¿Ven? No debes hacer eso. Debes regocijarte porque aún has recibido suficiente gracia para ser salvo. ¿Ven? ¿Ven? No debes regocijarte, 3 puntos. Ahí es como la gente, usualmente la gente que tienen dones son gente que no quieren dones. ¿Ven? Pablo trataba de huir del asunto, así también Moisés. Grandes líderes como esos tratan de huir del trabajo. Ellos saben lo que les espera. En el libro de los sellos él dice: no trate de ser un profeta que es difícil, que es algo, usted no sabe lo que pide, algo así. No trate de serlo. Mire, a ver si lo encuentras por allí. $3.77. Mucha gente llega y dicen: hermano Branham, ¿cómo quisiera tener un ministerio? Esos son los que no tienen ministerio y quieren tener uno. Hermanos y hermanas, ustedes no se imaginan lo que acompaña a un ministerio de esta clase. Y luego la responsabilidad al ver que hay gente confiando en cada palabra. Recuerden, si yo les digo algo errado, Dios demandará su sangre de mí. Piénselo, es algo muy tremendo. Lo mismo que leímos de Ezequiel. Dios iba a demandar la sangre del profeta si no amonestaba, si no decía lo que Dios le decía que dijera. Y ahí escribe abajo: la responsabilidad de ministerio de profeta es
muy, pero que muy grande. Ven, si usted toma a un individuo que siempre, oh Señor, lléname de poder e iré aquí y echaré demonios, Él nunca lo hará. Dios sabe mejor que confiar en alguien como ese. ¿Ven? Él nunca lo hará. Es ese individuo que no quiere tener nada con eso. ¿Ve ustedes? Ese es el individuo que Dios puede tomar y alguna vez enseñarle algo. Arriba él escribe: ¿a quién usa Dios? Al que no dará un espectáculo. Eso fue lo que le dijo el ángel al hermano Branham. Mira lo que hiciste, te paraste a la plataforma, hiciste un espectáculo público. Y vean, miren, eso fue lo que hizo Moisés. Era hablarle a la roca, pero ahí no se veía nada pomposo. Hizo un espectáculo frente al pueblo. Le dio a la roca. Ya en esa etapa no era para golpearla, era para hablar la palabra. Era algo que humanamente se veía sencillo. No había una acción como pasó la primera ocasión que dio agua. En esa ocasión iba a haber un milagro mayor, porque allí se vio una acción. Pero ahora miren, iba a dar el agua por la palabra hablada. Quizás el pueblo decía: ¿qué habrá hecho él? De seguro, no se sabemos si allí había manguera, pero algo para canalizar el agua. Eso que tiene que tener algo, porque no puede ser así, que él haya hablado y que haya botado agua. Algo tan grande y tan sencillo, habló y mira, salió. ¿Ve? Así es como iba a funcionar la tercera etapa, o va a funcionar la tercera etapa ya en esa parte de los milagros. No se va a ver qué, cómo, qué pasó. Solamente ella dijo: yo llevo en la cama 20 años y no sé qué pasó, ahora estoy bien. Y vemos allí un testimonio, pero ¿cuántos de esos habrían? Porque habían personas allí para esa labor. Ahora dice: pues por lo tanto Judas regresó regocijándose, todos ellos, que los nombres, Lucas 10:20, él dijo: no os gozáis que los demonios se os sujetan, antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Ahora, si notan y también toman a Daniel, 3 puntos, ahí a la izquierda escribe el libro de la vida. Porque tu nombre esté en el libro de la vida, porque esté en el cielo, te han reconocido el nombre. Aún eso no significa que estás salvo. ¿Ven? Hasta que recibas el Espíritu Santo, no estás convertido. Acuérdense de eso. Estás convertido potencialmente. Tiene que un acta todavía, un usufructo. ¿Vieron? ¿Ven? Si me pidieras un roble y te diera una bellota, potencialmente tiene un roble, potencialmente, pero todavía no se ha desarrollado. Esa es la razón por la cual creo en la seguridad, según lo creo. Si yo pudiera un campo de trigo y veo trigo como así de alto, potencialmente tengo un campo de trigo. No se ha desarrollado todavía. Algo puede suceder. ¿Ven? Ahora, estás en camino a través de justificación y santificación hacia el bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando estás genuinamente bautizado con el Espíritu Santo, estás en el reino. Eso no es lo que ha sucedido con nosotros. Hemos pasado de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, y hoy estamos en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino. Ahora dices, hermano Branham, ¿es verdad eso? Ahora no tengo tiempo ahora para darles la escritura. Hemos sido bautizados, recuerden, en las aguas
de la palabra en la edad de la piedra angular. Aquello fue en la dispensación de la gracia. Lo que sucedería en una escala mayor en la dispensación del reino. Ahora, no tengo tiempo ahora para darles escritura. Solo búsquenla cuando llegue a casa, porque yo no sé, mi mente, tengo que volver a buscar en mi concordancia para conseguirlo. Jesús le dijo a Pedro, quien había sido ambos, salvo y santificado. Él creía en Jesús, estaba santificado. Jesús dijo en San Juan 17:17, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Para ser santificado en este tiempo, miren lo que él escribe abajo ahí: santificación al creer. ¿Cómo usted es santificado en este tiempo? Creyendo. No lo hemos dicho, crea. Eso es decir, santifícame. Y él y la palabra es lo mismo. Estaban potencialmente santificados por medio de la verdad, la palabra, la verdad. Y entonces Jesús le dijo a Pedro, la noche de la entrega, él dijo, y tú, una vez vuelto, convertido, confirma a tu hermano después que te hayas convertido. Ahora vean ahí, después de esa obra que el Espíritu Santo hizo con Pedro, él fue y confirmó. Ahora, después de que cada uno de nosotros, los escogidos de Dios, cada hijo e hija de Dios, sea convertido completamente, alma, espíritu y cuerpo, puede entonces hablar la palabra para los suyos, para sus familiares. Y estamos en ese tiempo. Recuerden, aproveche este tiempo que Dios nos ha dado y pida y clame y reclame su herencia, la que les pertenece. Estamos en el tiempo de reclamar. Yo reclamo mi familia. Yo reclamo a los que me aman y yo amo. Reclámenlo. Es tiempo de reclamar. En el mensaje, el título de propiedad en las manos del Cordero, 31 de diciembre de 2004, miren, en Goiânia, Brasil, dice: todo esto está contenido en el título de propiedad que está en la diestra de Dios, pero pronto estará en la diestra del Cordero, y pronto será traído a la tierra por Cristo el ángel fuerte, y lo traerá abierto, y se lo entregará a un hombre, a su ángel mensajero, para que se lo coma y profetice sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. En el mensaje Cristo es el misterio de Dios revelado, miren en la página 28, ahí nos dice, 28 abajo, dice: ahora la Biblia está escrita en misterios, y Jesús le dio gracias al Padre por haberla hecho así. Ahora la venida del Señor está escrita en misterios, no sabemos cuándo viene ni cómo viene. Y escribe allá a la derecha cuándo y cómo viene Jesucristo. Pero con toda seguridad sabemos que viene. Como cuando él dice en Fiesta de las Trompetas, que le dice que él se parará y dirá: aquí estoy. Como cuando estaba uno jugando con los nietos cuando eran chiquitos: aquí estoy. ¿Dónde está papá? Aquí estoy. Igualmente todos los misterios de Dios esperaban estos últimos días, cuando todo sería completado. Entonces Él se revelaría para mostrar lo que ha hecho. Oh hermano, Él nunca había revelado su misterio completamente. Es como esto, por ejemplo, comparémoslo con los 7 sellos. Dios usó a Martín Lutero para encabezar aquella edad de la iglesia, usó a Juan Wesley para sacar a aquellos otros, y a través de todo esto, Él estaba revelando en ellos cada edad de la iglesia. Vimos todo eso al estudiar la Biblia, pero ahora en los últimos días, la razón de ser esto una cosa tan tremenda
de la cual él habló y mostró estos 7 truenos, y hasta por la revista Life en inglés salió la fotografía de la nube y la luz en la forma de un círculo, lo cual no pudieron explicar y aún todavía no se lo explican. Pero él me dijo que fuera allá y esperara estos misterios que me serían revelados. Que esperara allá. Y eso sucedió varios meses antes de que ocurriera como lo vimos cumplido. Aconteció exactamente como él dijo que sería. ¿Y notaron esto? En la fotografía de la nube se ve al ángel al lado derecho. Y cuando viene bajando tomando su forma, con sus alas extendidas y su cabeza volteada hacia un lado, allí se ve perfectamente en la fotografía. Y esto se habló aquí varios meses antes que sucediera. Y nos dijo que reuniría al cuerpo de creyentes para revelarles y traerles al punto final todas las cuerdas que se dejaron sueltas. Ahí a la izquierda escribe el ángel séptimo en la nube de ángeles. Y mire lo que él escribe arriba: cada edad fue revelada en su ángel de cada edad. William Marion Branham, en el oeste, en Tucson, es tipo y figura del quinto Elías en América, y escribe el ángel de Jesús, esperando a que se complete la iglesia y Cristo salga del trono de intercesión y le dé el título de propiedad del libro de los 7 sellos. Apocalipsis 10 del 1 al 11. Por lo tanto, tenía que estar ese ángel mensajero en la tierra cuando eso sucediera. Y al ocurrir eso, ya no era para regresarlo nuevamente al cielo. El título de propiedad era para traerlo a la iglesia y quedarse en la iglesia, porque con eso es que nos da derecho a reclamar nuestra herencia. O sea, sin eso no podría ocurrir la resurrección ni transformación. Tenía que estar en la tierra para que eso ocurriera. Sigue diciendo: por lo tanto, a través de ese ángel, Cristo en Espíritu Santo estará manifestado en este tiempo final, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, todas estas cosas del cielo, todas estas cosas del programa divino, y también todas las cosas que deben suceder en este planeta Tierra. En este mensaje del cielo nos están apurando. Miren también en la página 21, allí él nos lee esa página 102 y 103 del libro de los sellos, y él nos dice, vamos a leerlo, miren, dice página 102 y 103 de los sellos: ahora el Cordero, durante el tiempo de intercesión, conoce los que tienen sus nombres en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, y hasta que no vengan todos ellos a ser manifestados en esta tierra, él no puede dejar ese lugar, o sea, el lugar de intercesión. ¿Entienden? Allí está perfectamente la predestinación. Él tenía que quedarse allí porque él vino a morir por todos aquellos que Dios había ordenado para vida eterna. Él los vio por su conocimiento previo, no por su propia voluntad, porque su voluntad es que no se pierda ninguno, pero por su conocimiento anticipado, él sabía quién sería salvo y quién perecería. Entonces, mientras faltara un solo nombre por ser declarado en la tierra, Cristo tendría que quedarse allí como intercesor para redimir ese individuo. Pero tan pronto como ese último nombre haya sido echado al cloro, entonces los días de intercesión terminan. El que es sucio, ensúciese todavía. El que es santo, sea santificado todavía. Entonces él deja el santuario y ese lugar se convierte en tribunal de juicio. Ay de todos aquellos que están fuera de Cristo en ese tiempo. Ahora estas cosas serán reveladas cuando el Cordero deje su lugar de intercesión con el Padre. Eso está en Apocalipsis capítulo 5. Él toma el libro sellado con los 7 sellos y los abre y los muestra al fin de la edad, cuando la intercesión ha cesado y las edades de la iglesia han terminado. Ahora podemos ver por qué todavía la segunda venida de Cristo, como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, viniendo y resucitando a los muertos en Cristo y transformándonos a nosotros los que vivimos, podemos ver por qué todavía no se ha cumplido.
porque todavía hay personas que tienen que ser llamadas y colocadas en el cuerpo místico de Cristo. Por esa causa, todavía Cristo con su cuerpo glorificado no ha aparecido. No se ha levantado del trono del Padre para tomar el título de propiedad y para resucitar a los muertos en Cristo. Pero Cristo en Espíritu Santo está en medio de su iglesia en este tiempo final. Ha estado desde el día de Pentecostés. En los días de Jesús estaba, pero en carne humana, en el velo de carne llamado Jesús. Y luego ha estado manifestado en su iglesia y hablándole a su iglesia por medio de los apóstoles y diferentes ángeles mensajeros. Ahora vean que luego ese mismo Espíritu Santo es el que estaría en el fin del tiempo encarnado. Luego, como Él nos dice allí, luego vamos a ver al Señor, a Jesús, en su cuerpo glorificado. Pero el ministerio de Jesús, el de Moisés y el de Elías, es ese ministerio, esos ministerios que Él estaría operando en el fin del tiempo. Es el ministerio. Luego estaríamos viendo también a Moisés y Elías, literal. Pero sus ministerios los estaríamos viendo en un velo de carne. Un nuevo velo de carne para Moisés, para Elías y para Jesús. ¿No dijo Él que su rostro, dicen los discípulos, se hizo otro? Ahora, Él sigue diciendo allí el título de propiedad en las manos del Cordero. El tema que está hablando. Pasó de la diestra de Dios a la diestra del Cordero de Jesucristo. En Apocalipsis 5 pasó a las manos de Cristo. Pero en la actualidad todavía está en la diestra de Dios. O sea, en ese momento. Pero pronto pasará a las manos de Cristo. Y después vendrá Cristo con ese título de propiedad para traerlo a nosotros y producir la transformación nuestra y la resurrección de los muertos en Cristo. En el mensaje que es las edades sin editar también, aquí del folleto, es la 21. En el libro, es la 688, libro de las edades, sin editar, dice, aquí en la 21, dice abajo, párrafo 100, y este séptuple libro de 7, plan de redención, nos ha sido traído. Eso es lo que este libro contiene. Ahora vamos a pasar al capítulo 10, donde este poderoso ángel proclamaba algo, y encima de poderoso ángel escribe Moisés y Elías, porque ese ángel fuerte viene con esos ministerios de Moisés y de Elías. Es el Hijo del Hombre con sus ángeles, donde este poderoso ángel, Moisés y Elías, no lo vio él. Y notaron ustedes que este ángel me parecía muy raro. Dice que tenía las alas puntiagudas y era el más sobresaliente para él. Pero si ese era el ángel fuerte, ese es el que tenía el séptimo sello, la venida del Señor, y esos ministerios que en sus alas traería salud, salvación, gozo, alegría, felicidad, paz. Son los ministerios de Moisés y Elías. Y él tenía un librito que Juan, y escribe la novia encima, tenía que comer. Miren, hay un escrito que él nos dejó en un estudio bíblico. Él escribe, lo trae a la tierra, o sea, el título de propiedad, lo trae a la tierra y se lo entrega a un profeta para que se lo coma y profetice y se lo revele a su iglesia. ¿Ve? Termina en la iglesia, porque él viene por su iglesia novia. Toda la finalidad de Dios son ustedes. Yo soy por el cual tú viniste, Señor. Usted es tan importante para Él, que Él mismo dijo, este Espíritu Santo que tenemos, el que está en nuestro medio, vendrá encarnado. Y todo eso es por su iglesia novia, por los escogidos. Y cuando lo hizo pasar a su vientre, y era amargo, pero en sus labios era dulce. Cuando usted tiene que digerirlo,
entonces esto llega a ser amargo. Todos están contra usted. Todos están diciendo: tú eres un santo redador, tú eres esto, tú eres lo otro. Así mismo pasa. Ahí están las amarguras. Será amargo, será dulce en la boca, pero amargo en el vientre. Los señalamientos, las burlas, las críticas y todo eso. Pero como él dijo en una ocasión, Jesús nunca se desanimó. Él siguió hasta el final. Había un programa divino. Él sabía que eso iba a ocurrir y siguió hasta el final. Nosotros seguiremos hasta el final. Pase lo que pase. Dice que vendrá una apertura para la iglesia novia. Pero ustedes ya están bien preparados. Y sigue Dios preparándonos para cuando llegue ese momento difícil, duro. No vamos a negar la palabra. Nunca niegue la palabra. Que Dios nos ayude. Será una tentación muy, pero que muy difícil. Dios libre al pueblo de Dios en este tiempo. Será un tiempo muy difícil. Pero tenemos la bendición que Él está con nosotros. Y Él nunca nos dejará. Nos ayudará en ese momento. No piense qué decir, como dijo allí. No piense qué decir o qué hacer. El Espíritu Santo mismo hablará a través de usted y actuará. No piense, pero ¿qué yo hago aquí, allá? No. Señor, obra en mí. Que seas tú, no yo, que seas tú. Calla mi boca cuando la tenga que callar. Y abre mi boca cuando la tenga que hablar. Y que sea todo conforme a la perfecta voluntad de Dios. Que no se afecte la obra en nada. Cuando uno piensa así, Dios entonces tiene la libertad de usarlo. ¿De usted? Usted está fuera de sí, así que eso es difícil para digerirlo. Pero cuando usted está testificando de su gloria, es dulce en sus labios. Ahí escribe a la izquierda: dulce. Se siente dulce, rico, sabroso. Esto es todo, ¿ve? Y cuando usted se para en una reunión y dice: gloria a Dios, aleluya. O cuando usted está pasando a través de ese gran apuro, eso es duro. Pero entonces cuando usted esté libre de ese gran apuro, usted puede testificar de eso. Entonces es dulce los labios. ¿Ve? Eso es correcto. Ese es este libro de redención. Y escribe a la izquierda amargo, o sea, debajo de dulce escribe amargo. Y ahí él escribe, y él dice, sigue diciendo aquí: yo estoy esperando ese título de propiedad. Él lo estaba esperando. Y dice: no, es que él ya tenía el título de propiedad. Y eso es lo que él nos está dando. Potencialmente estaba. Tomen estos dos casos que se hablaron ahí, cuando él pone de Billy Paul Neville y habla del terreno, y la pregunta luego cuando se habla de justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Y esos dos consigan esos mensajes, y un poco antes y un poco después de lo que leímos, y vean ahí el cuadro tan hermoso de lo que Dios está haciendo en este tiempo final. Él dice: yo estoy esperando ese título de propiedad. Y estoy esperando mi transformación, porque cada mensajero con su grupo estaba esperando eso. Y él estaba tan cerca que casi, mira, podía palparlo. Pero no era para él quedarse entre el pueblo. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Dios nos está dando a conocer ese gran misterio del libro de la redención, que es la segunda venida del Señor. Del cielo nos están apurando. Hagamos todo rápido y bien hecho. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde
y nos siga dando de su espíritu, de su teofanía, de su palabra, del contenido de ese título de propiedad, y siga llenando mi alma. Podemos cantar ese canto, nos ponemos en pie. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Y así, en este tiempo final, poder Dios restaurar todo lo que Adán perdió. Tener todo a nuestro favor. Tener control sobre todo. Y como él decía, primero, saber controlar nuestras vidas. Ayúdame a controlar mi vida, Señor. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción. Oh, mi lléname con tu Espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión. Oh, mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Ese título de propiedad. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Que tu poder se manifieste en mí. En Conducta, Orden y Doctrina, miren, el número 11, aquí en la página 540 de este folleto, dice: antes que hubiera un mundo, usted ya estaba en los pensamientos de Dios para darle el Espíritu Santo. Antes, desde antes, ya Él estaba en su pensamiento, estaba en Él,
a estos escogidos de Dios le daré el Espíritu Santo. Me vaciaré en ellos. Porque Él supo que usted estaría deseándolo. ¿No lo desea usted hoy? Pues Él lo sabía. Él sabía que usted hoy estaría aquí. Y en donde quiera que me están escuchando y viendo, estarían ahí deseando eso, que fueran llenos completamente del Espíritu Santo. Pues ¿saben qué? Ya Él lo sabía. Ya Él sabía que usted y yo estaríamos hoy aquí cantando, glorificando a Dios y diciéndole: lléname, Señor, con tu Espíritu Santo. Él lo sabía, que ahí lo íbamos a expresar, a hablar, a clamar, a pedir: lléname, Señor. Y Él mismo lo escogió a usted, porque usted deseaba. Él lo escogió a usted en Cristo antes que usted o Jesús o alguno de ustedes estuviera en la tierra. Y Él envió a Jesús a que muriera para preparar el camino para enviar el Espíritu Santo y traerlo a usted a sí mismo. Oh, eso es: yo sé que puedo. Esta es la iglesia, así que estoy en mi casa. Oh, yo estoy en mi casa también. Esta es nuestra casa. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Pues entonces es nuestra casa. Nuestro hogar es aquí hoy. Oh, esto es tan rico para mí. El pensar que no es lo que yo quería. No fueron mis deseos. No fue mi voluntad. No fue mi escogimiento. Yo no tuve nada que ver con ello, sino que fue aún antes que el mundo principiara. Dios nos vio y puso nuestro nombre en el libro de la vida del Cordero. Fulano de tal, fulano de tal. Ahí los voy a escribir, porque a estos los manifestaré en el fin del tiempo, y estos clamarían por el Espíritu Santo. Aún antes que hubiera un mundo, hablando de un Dios, dice él, y escribe el libro de la vida del Cordero. Una vez estuve en ese lugar donde tienen ese gran telescopio. Le gustan a mis nietos las cosas astronómicas allá del espacio. Usted puede mirar 20 millones de años luz. Y cuando miré y vi eso, no lo pude ver por el telescopio, pero cuando vi la fotografía que ellos tomaron, levanté mis manos allá en ese lugar y dije: cuán grande eres tú, cuán grande eres tú. Pues antes que uno de esos planetas aún girara, aleluya, Dios nos escogió en Jesucristo. Cuán grande eres tú. Sí, Señor. Antes que existiera un mundo, antes que existiera un planeta, antes que existiera un sol. Wow, piense, eso no es grande. Antes de todo, antes que existiera la luna, antes que existiera la luz, antes que existiera cualquier cosa, antes que cualquier cosa existiera, cuando todavía Él era Dios, Dios y sus pensamientos, los pensamientos eternos de Dios, lo escogieron a usted por predestinación, por previo conocimiento, y Él supo que usted estaría en la tierra, y supo que existiría el pecado. Alguien dijo: entonces, ¿por qué existió el pecado? Si nunca hubiera habido pecado, sus atributos como Salvador nunca se hubieran manifestado. Tenía que haber un pecador para que Él pudiera ser Salvador. Tenía que haber un hombre enfermo para que Él pudiera ser sanado. Amén. Así es. Tenía que ser de esa manera. Fue Dios quien lo vio y lo ordenó previamente. El diablo aún ni estaba en el asunto. Oh, él solamente era un elemento al lado del camino que Dios usó para traer hijos a Él, clamando: Abba, Padre. Con razón. ¿Cómo van a poder cantar los ángeles en aquel día, cuando estemos cantando las historias de redención? Los ángeles van a inclinar sus rostros, no van a saber
de lo que estamos hablando. Ellos no van a saber lo que usted y yo hemos pasado y estamos pasando en esta tierra. Jamás. Porque usted lo está viviendo en su propia carne. Ellos no sabrán. Seguro, ellos nunca se perdieron. Ellos no saben lo que es. Ellos no sabrán cuán bien nos sentiremos al saber que una vez fuimos pecadores y estábamos alejados de Dios, sin esperanza, sin misericordia, sin Dios, en un mundo de corrupción, muriendo con destino al infierno del diablo. Y Dios condescendió y nos levantó y nos redimió, y ahora estamos más altos que los ángeles en estos momentos. ¿Qué es un ángel? Un ángel es un siervo. Nosotros somos hijos e hijas. ¿Qué es más? ¿Su siervo o su hijo o su hija? Oh Señor, la oración del santo se eleva millones de veces más alto que la de un ángel. Sí, Señor, porque Él es un hijo. Oh, esto es verdad, mi hermano, hermana. Esto es, así dice el Señor. Usted está mucho más alto que los ángeles, y sus oraciones están más alto que la de los ángeles. Escucha la oración y este canto, Señor, que con todo nuestro corazón te lo oramos a ti, te damos loor a ti y te lo cantamos desde lo profundo de nuestras almas. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Cuán grande eres. Gracias. 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 Es lo que le decimos a Él. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia que has tenido con tu pueblo. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Lléname con tu Espíritu en el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción, oh, mi reclamador. Lléname con tu Espíritu en el alma. Te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión, oh, mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción. Que tu palabra se haga carne en mí. Toda tu palabra, Señor. Que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo. Llena mi alma con tu santa unción.
Que tu palabra se haga carne en mí, que tu poder se manifieste en mí, que tu poder se manifieste en mí, que tu poder se manifieste en mí. Tu poder, tu autoridad se manifieste en mí. Y así tú puedas obrar, Señor, sin limitaciones, en medio del pueblo. Él vio una audiencia así. En esa quietud. Y vio como Dios se movió allí. Dice suavemente, reverentemente, en esa forma que le agrada al Espíritu Santo en este tiempo, en nuestra edad y nuestra dispensación. Mantén a tu pueblo, Señor, en esta reverencia, suavemente, reverentemente ante ti, y que tú te agrades, Señor, de este pueblo que va acercándose a ese momento que tú vistes allí, y que yo sea uno de los que tú viste en la visión que estaba siendo preparado para el glorioso evento de la resurrección y la transformación. Amén. Con nosotros el misionero Miguel Bermúdez Marín, para continuar y concluir nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga. Amén. Y les guarde hoy, mañana y siempre. Y Dios te bendiga mucho. Amén. Misionero Miguel Bermúdez Marín, y a todos y cada uno de ustedes, y a mí también. Dios los bendiga. Amén. Estamos muy agradecidos a Dios que te haya enviado con esta bendición tan grande para acá, para todo este pueblo. Amén. Y para todo el cuerpo místico de Cristo. Amén. Es un privilegio muy grande y una bendición muy grande que Dios nos ha enviado, cuando nos ha enviado a nuestro hermano José Benjamín Pérez. Si no, nosotros estuviéramos convertidos en un sistema denominacional, y el sistema denominacional es muerte, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Y nos envió estos ministerios tan gloriosos para que nos cuidaran. Amén. Fue la mano del Señor. Por eso te lo agradecemos al Señor. Gracias, Miguel. Tu presencia. Amén, amén. Que Dios te siga usando, que te guarde en todo el camino, mande sus ángeles y que te abran puertas y caminos, así como le abrió a Moisés el camino en el Mar Rojo, que te abra camino para que puedas cumplir todo lo que Dios tiene en su programa para tu vida. Que así sea. Amén. Amén. Gracias, Miguel. Amén.